Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el padre Ramiro Sáenz, sacerdote de la diócesis de San Rafael, y que escribió un libro sobre el cura Brochero y su tiempo. Por eso es un gusto hoy, Ramiro, poder tenerte en nuestra productora. Es una pequeña productora. Recientemente le hicimos un reportaje a Jorge Elías, y él habló del cura Brochero en relación a la identidad argentina, ¿no? Por eso me pareció muy interesante como puerta de entrada al corazón de la Argentina, para conocernos a los argentinos, tomar un poco como arquetipo, como modelo, al cura Brochero, ¿no? Aparte, el título de tu libro hace referencia no solamente a un cura, sino al tiempo, entiendo, bastante complejo que le tocó vivir al cura Brochero, ¿no? Así que bueno, queremos aprender, te escuchamos con atención, después, si me permitís, te haré alguna pregunta, qué sé yo. Así que adelante, Ramiro. Perfecto, bueno, tal vez haya que ir más que a los detalles, por así decir, ciertos flashes más significativos de Brochero, ¿no? Primero, yo diría, ante todo, se ha difundido demasiado un falso Brochero, un Brochero light, minimizado. ¿A qué me refiero? Bueno, un cura simpático, dicharachero, lleno de anécdotas, al estilo cordobés. Por un lado eso. O por otro lado el cura gaucho, porque bueno, anduvo mucho en la mula. Todos los curas andaban a caballo o en mula en esa época, Claro. en todos lados, no solamente Claro, en la sierra. O el cura, entre comillas, que se adelantó el Vaticano II, que me parece un disparate eso. No es que se adelante, era muy de su tiempo, muy dedicado a las obras de promoción social. Y es verdad, todo esto que estoy diciendo es verdad, pero no es Brochero. Es verdad, digo, que era dicharachero, gracioso, andador, incansable en su caballo, ha hecho miles de kilómetros, se dedicó a las obras, hizo un camino, proyectó diques, bueno, varios caminos, y algunos lo hizo con sus propias manos, el telégrafo, el banco, bueno, mucho de promoción de la zona. Ya explicaré si hay tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos. el que pero quieres. No hay que cansar al público tampoco, No, no. pero tiene muchos aspectos. Bueno, otros dicen el de la casa de retiros, sí, ese se aproxima más a la verdadera figura. Pero bueno, mi idea es mostrar al Brochero en toda su esencia, digamos, esencia sacerdotal y diría esencia argentino-criolla. Y muy de su tiempo, porque le tocó una época, yo diría, entre dos Argentinas. Una Argentina que agonizaba, herencia hispánica de la mejor España, y una Argentina extranjerizante con las nuevas ideas de Europa. En ese momento eran ideas del corte liberal, masónico, anticlerical, anticristiana, a caballo de esas dos épocas, ¿no? Final de las guerras civiles, él casi las vivió de joven, hasta que empieza a configurarse la Argentina. Él murió en 1914, la famosa Argentina de la generación del 80, que hizo un tipo de país, por así decir, ¿no? ¿Cómo se ubicó Brochero? Por eso es hermosa la frase que decís vos, muy significativa, como figura de la argentinidad, del santo, del sacerdote, que hunde sus raíces en la fundación de Córdoba, incluso.
hasta por así decir, genéticamente brocheros argentinos. Porque bueno, hay santos como, bueno, por un lado, Sefirina Mucurá, muy más bien vinculado a la raza indígena chilena, era más chileno que argentino él, ¿no? Por familia. O San Héctor Valdivieso, que era más bien español. Pero Brochero era, por parte de padre y madre, casi yo diría, sobre todo por los padres, casi fundador de Córdoba, que era el centro cultural del país. No era Buenos Aires, era Córdoba. Buenos Aires era el puerto. Bueno, entonces en primer lugar diría quitarnos la imagen esa muy reductiva del brochero que acabo de describir, muy limitado, por así decir, ¿no? Entonces, la primera observación es, Brochero es de una familia que vivió no en la ciudad de Córdoba, sino, llamémosle a ver, entre Córdoba y Santa Fe, esa zona, pero zona de campo. Todos los antepasados de Brochero, campesinos, o sea, esa idea de la época hispánica, ¿no? Del español que viene a explotar los naturales para sacar oro, nada que ver. La familia Brochero eran campesinos. Cuando uno ve los testamentos de los bisabuelos, los abuelos, en el testamento dejan una casita con 3 ambientes, con una puerta sin candado, 8 vacas, 10 caballos. Bueno, uno se ríe, o sea, ¿en qué condiciones vivían? Y incluso con el riesgo famoso de los malones, sea del sur, de la zona, llamémosle, de la frontera sur de Córdoba, los Ranqueles, o los Pampas, como llamaban, y del norte, los famosos mocovíes, avipones, que cuando se destruyen las misiones jesuíticas, los pueblos jesuíticos, ellos los tenían en pueblos, los querían mucho los jesuitas, pero la expulsión de los jesuitas significó para ellos la dispersión y volver un poco a su estadio salvaje. Así que, y por eso muchos de los antepasados de Brochero habían sido militares, pero no era de escuela militar. El militar de esa época era el comandante de frontera, por ejemplo, era uno de los propietarios de la zona, que hoy diríamos un propietario pequeño, no eran grandes estancias, claro. Y bueno, tenían que trabajar la tierra, saber campear un animal, hacer la yerra, meterse en el monte, recorrer sus animales que se le dispersaban porque no había alambrados y estar 3 días durmiendo al raso, y poder convocarse con los demás a defender su familia y sus propiedades de las invasiones. Eso era la vida de los antepasados de Brochero. Tienen una cantidad de antepasados militares en ese sentido. Militares que se hacían de puro improvisados, ¿no? De puro coraje nomás. Y no había otro remedio para defender su familia y sus cosas, ¿no? Claro. Una primera imagen entonces es las raíces de Brochero. Un hombre curtido, de familia. Y él tiene que haber escuchado muchos cuentos de historias, hazañas, como tiene la gente de campo, de esas épocas. Él alcanza a contar uno, muy significativo. Su papá tenía un campo chico y durante el año, bueno, los cueros valían, los guardaban, juntaban la grasa cada vez que carneaban, bueno, hacían sus, ¿cómo se hacía en la época? Y hasta no hace mucho, y hoy se hace en el campo, que se aprovecha todo el animal, ¿no? Hasta los huesos. Y cuenta que él, durante el año, juntaba cuero, grasa, etcétera, almacenaba todos estos elementos artesanales y los llevaba a vender a Santa Fe, que era un centro comercial ahí al lado del río. Y fue atacado por 40. ¿Qué eran esos 40 que lo atacaron? No eran ni indios ni españoles. Había mucho gaucho alzado. Claro. Mezcla de medio de indio o criado en el campo, matrero. De estilo Martín Fierro, digamos, gaucho matrero. Claro. Sí, sí. Vivían del pillaje, bueno.
que un poco generado por las guerras civiles, por claro, el mestizaje, muchos descendientes de indios, una mezcla. Y vivían de eso. Y su papá se enfrenta para defender la tropa de carretas que llevaba todos los productos, se enfrenta contra 40, dice. Él y sus peones, tienen que haber sido 8 o 10, se enfrentan y pelean, dice, por defendernos a nosotros, dice. Alguno probablemente iba el hijo mayor, varón, y peleó contra 40, mi papá, lo cuenta con orgullo en su testamento. qué historia, ¿no? Claro, era ya al final de esos años duros. Bueno, una anécdota Sí, nomás, sí, pero para conocer las raíces familiares de Brochero. claro, Digo, claro. son los que hicieron la Argentina, ¿no? Con tanto sacrificio, especialmente el hombre de campo, que vivía en riesgo y un hombre curtido realmente. Claro. Bueno, este, otro dato importante es la herencia no solamente humana, llamémosle genética o cultural de Brochero, un hombre de Sí, campo. Bueno, después hay anécdotas, voy a ir un poquito atrás y un poquito adelante. Una de las anécdotas que se cuentan de él es que en una oportunidad, apenas llueve en Córdoba, todos lo sabemos, los ríos, los arroyos se hacen ríos claro. y son peligrosos porque son de arrastre, traen troncos, ramas, piedras. Lo habían llamado por un enfermo grave y él esperaba y no bajaba el río. ¿Qué hizo? Se sacó la sotana, le envolvió al mular la cabeza y le aplastó las orejas. A los mulares, si les entra agua en la oreja, se vuelven locos y pierden la orientación. Ah, mira. Y entonces él le enrolla la sotana, le aplasta las orejas, se las ata, e incluso a veces le tapan los ojos, pone los óleos, llevaría la comunión, Sí, sí. arriba de la montura, y él se agarra de la cola y le pega un chicotazo y larga el mular al río. La gente que lo veía, que le habían dicho, no se largue, no se largue, Claro, lo miraba pensaba que se iba a morir, y claro, lo cruzó. claro, Y a la vuelta le dice, pero ¿cómo se arriesga? Lo que se mandó es una una gauchada locura. en el verdadero sentido. Eso lo hace un Claro, veterano, uno acostumbrado a manejarse en esas situaciones, ¿no? claro, Pero claro. aún así, con riesgo. Pero eso hace ver no solamente al hombre hecho, el criollo hecho y derecho, sino al sacerdote que por una unción y una comunión era capaz de hasta arriesgar su vida. Claro, claro. Bueno, eso Importante. lo pinta muy lindo en sus Sí, dos aspectos. sí, sí, sí. Bueno, la herencia espiritual. Bueno, Córdoba era el centro cultural. Y si uno va a Córdoba, todavía se ve la iglesia de los jesuitas, las estancias jesuíticas. Los jesuitas contribuyeron muchísimo, tenían la universidad y el seminario, a hacer Córdoba culturalmente, ¿no? Se ve en la Claro. arquitectura, que es lo que ha quedado hoy. Pero ha tenido grandes escritores, filósofos, teólogos y grandes pastores también en esas zonas, ¿no? Ahí se formaba todo el clero del país, ¿no? Bueno, pero el influjo jesuita es muy importante en él y después se va a ver en los ejercicios. Claro. Él organizaba ejercicios espirituales de 8 días, Ocho así que días. no eran No era, livianitos. claro. Así que él había hecho de chico, habría escuchado hablar de los jesuitas, de la obra de los jesuitas, que fueron expulsados en 1767 de la Argentina. Uno de los episodios más lamentables por parte de la corona española, por influjo masónico, y yo diría con una culpable tolerancia de los católicos, incluso de la iglesia jerárquica, porque lo aplaudieron varios obispos, etcétera. Bueno, y fue un golpe para América terrible, una fecha histórica para América, 1767, ¿no? Sabemos el desbande en los pueblos de guaraníes, por ejemplo, que fue terrible, los 30 pueblos, hay una película, incluso La Misión, Sí, que sí. relata este episodio, ¿no?
En la zona donde va a ser párroco Brochero, y esto no hay que olvidarlo, porque está muy mal presentada la figura de Brochero ahí, era una zona espiritualmente muy cultivada por las misiones jesuíticas Ajá. e incluso por los retiros incluso. Los jesuitas trabajaban misionando, digamos, casa por casa, y llevando y haciendo retiros espirituales. Era el gran tarea, aparte de tener en las estancias unos verdaderos centros de espiritualidad y de cultura, y tener la universidad. La primera universidad argentina la fundan los jesuitas, o sea, la iglesia. Bueno, y después cuando expulsan los jesuitas, está otra figura muy significativa y con la que Brochero entronca, que es la madre Antula, doña Antonia de Paz y Figueroa, Sí. que tendría que estar canonizada hace 100 años. Es una mujer extraordinaria, que allá viene de Santiago del Estero, era una laica consagrada, digamos, que conocía muy bien la metodología de los ejercicios porque ella ayudaba a los padres, y ante la expulsión ella sustituye a los jesuitas, organizando tandas. Mira. En Santiago, en Tucumán, en Jujuy, y una de sus paradas más representativas fue Córdoba, la otra es Buenos Aires y Uruguay, ¿no? Bueno, ella durante años, hasta el 1900 prácticamente, aunque ella dejó fundada una congregación para continuarla, pero en vida de ella, en Buenos Aires y sus alrededores, estoy incluyendo Uruguay, Montevideo por lo menos, hicieron alrededor de 70.000 personas los retiros espirituales. Bueno, en Córdoba estuvo un poco más de un año Ajá. y dejó organizados los retiros. Apenas se van los jesuitas, o sea, hubo una continuidad en Córdoba. Así que en Córdoba siguió una especie de comisión de ejercicios y bueno, en ese año que estuvo Antonia de Paz y Figueroa, organizaban tandas una tras de otra de 8 días, para varones y para mujeres, tandas de 200 y 300 personas. Así que imagínense, para la Córdoba de esa época, no sé, tendría 30, 40.000 habitantes, era una cifra descomunal, ¿no? O sea, todo el mundo pasó por los ejercicios, Claro. que con la presencia de la madre Antula, y después siguieron, entronca Brochero casi directamente con esta gente que continuó, por así decir, la espiritualidad ignaciana en los ejercicios. Después, cuando volvieron los jesuitas en tiempo de Rosas, continuaron haciéndolos y el cura Brochero empezó llevando a su gente a las tandas de Córdoba. Uh-huh. Es muy interesante entonces cómo entronca Brochero con la obra majestuosa, admirable de los jesuitas. La continuación fue la Madre Antula, ese eslabón, y no sé si decir el último, pero el otro gran eslabón es José Gabriel Brochero, que él se dio cuenta de la eficacia de los ejercicios y por más que él era del clero diocesano, pero hizo una obra maravillosa. O sea, casi toda su obra estuvo concentrada, no solamente, pero muy particularmente en los ejercicios, que él era una obra artesanal de él, ¿no? Una obra porque él asistía a las tandas, cuidaba todos los detalles y demostró una capacidad organizativa admirable, porque él no cobraba nada. Llegó a ser tanda casi de 900 personas. Había que prever corrales, más que corrales, lotes donde dejar los caballos, darles de comer, conseguir pasto y darle de comer durante 8 días a tandas de mínima de 400, 500 de promedio eran. Así que imagínate, todos los días, organizar un ejército de ayudantes, tener la comida, y que nada faltara, no se afectara el ritmo del retiro, era una obra, realmente quien ha organizado una tanda se da cuenta que es una obra
extraordinaria, ¿no? Tengo una pregunta, Ramiro, Bueno, discúlpame, te hago un par de preguntas, ¿puede ser? sí, Si me permitís. interrumpime porque yo, si Sí, sí. no, 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 está realmente hermoso lo que decís, impresionante, pero para la gente que no sabe, ¿qué son los ejercicios? bueno, San Ignacio de Loyola, ya por el año 1500 y algo, de su época, creo que es uno de los frutos más maduros de la España, la mejor España, la que evangeliza América y le trae su cultura, la España de Isabel la Católica, diría yo, eh, funda la Compañía de Jesús, como todos sabemos, los jesuitas, como se suelen llamar, y pronto creció enormemente y realmente era un ejército, la caballería ligera, lo llamaba San Ignacio, al servicio de la iglesia. Y uno de los instrumentos apostólicos más importantes que nos legó San Ignacio fue este esquema, yo diría, de ejercicios espirituales, donde una persona se retira, retiros se suelen llamar también, y medita una serie de temas centrados en la vida de Cristo, donde están intercalados ciertos temas, ciertas meditaciones muy propias de San Ignacio y muchas recomendaciones, tanto para el que las da como para el que los hace, de manera que saque mucho fruto. Él lo previó para un mes, con 4 etapas, llamadas semanas. Y cada etapa significa etapas espirituales que el ejercitante tiene que ir haciendo. Como es difícil hacer retiros de un mes, la Compañía de Jesús supo reducirlos a veces a menos días, que podían ser 15, o el clásico de 8 días. En 8 días, en 2 días cada etapa, más o menos, se organizaba, se comprimía el famoso esquema que nos había legado San Ignacio, Bien. que es exactamente la misma espiritualidad que le dejó a la Compañía de Jesús. O Pero sea, bueno, el no es ejercicio propiedad de los es como es un jesuitas. retiro espiritual, lo que se llama retiro espiritual. Es un retiro espiritual, una Pero modalidad con genial, una metodología distinta, claro. una Ahora, claro, metodología genial, genial. genial. Ahora te hago otra pregunta. ¿Quiere decir que Brochero convencía a la gente que dejase su rancho, no sé, su ocupación, su huerta, su ganado, sus gallinas, porque el campo hay que atenderlo diariamente, no es una oficina que uno cierra? Te lo digo porque yo organicé retiros muchas veces y la gente me ponía como excusa, no, esto, el gallinero, qué sé yo, bueno. Entonces él lograba convencer a la gente, se la llevaba a toda 900 personas, que es una multitud enorme, enorme, a un lugar y ahí él predicaba ahí, y la gente se mantenía en silencio, ordenada, hacía todo lo que le decían. Es uno, es, digamos, es impresionante. Si uno lo piensa hoy, es Sí, impresionante, sí. ¿no? Y traía Impresionante. gente, venía gente hasta del norte de San Luis. Creo que más, bueno, la gran zona de Brochero era tras la sierra. Creo que más o menos lo conocemos porque es una zona más turística de Córdoba. Muy Mina lindo. Clavero, Sí, sí. bueno, la zona de Cura Brochero, Panaolma, hasta, bueno, para el sur y para el norte, para el sur hasta Villa Dolores, después Claro, pasamos hasta todo el norte, Merlo, toda esa zona de San Luis, Quines, toda esa zona, iban a hacer retiros allá a Villa del Tránsito, que hoy se llama Cura Brochero, ¿no? impresionante. Hasta el norte, hasta Soto, la famosa, una ciudad, que desde ahí había un camino hacia Córdoba. Desde Soto a Villa Dolores, digamos, era la zona de influencia de él, que trascendía su parroquia, pero es tras la sierra, había que cruzar Claro. la sierra. Hoy muy pintoresco la zona. Bueno, hay que hacer una acotación, Sí, creo que es muy importante para ver el público que tenía Brochero en sus ejercicios. Bueno, esa zona había sido muy evangelizada por los jesuitas, una zona bastante poblada, pero de campesinos, no tenía centros así como podemos ver ahora, ni tenía casi caminos, eran sendas para caballo, de mula nomás.
pero muy poblada de pequeñas propiedades. Acá se dedicaban animales, mulares, caballos, vacas, ovejas, chivos, y es buena zona para la fruta, frutas secas, toda la variedad que te imagines, bueno, miel, se cultivaba la tierra, huerta, todo lo que pida, porque tenía buena tierra, buena agua. Una zona, se puede decir, próspera para pequeños propietarios, ¿no? La antiquísima población indígena que había ahí, en los primeros siglo y medio, que quedó reducida a muy pocos, no por cuestiones de beligerancia, por combate, sino por las epidemias. Las epidemias en esa época eran terribles, no dejaban Claro. a nadie, así que quedó muy reducida. Pero no hay que olvidar un tema muy importante, ¿no? Esa zona había sido muy castigada en las guerras civiles, Ah, porque Brochero se ha hecho famoso porque él convirtió a grandes pecadores. Y me sí, sí. explico. Cuando se habla de grandes pecadores, la prensa o a veces la bibliografía actual dice convirtió a, qué sé yo, el famoso gaucho seco, era uno, el más conocido es, y es muy emblemático, este, era una especie de líder de, de los montoneros, Santos Guayama, Santo Guayana. eh, famoso Santos Guayama. Su obra maestra, es toda una historia, un capítulo aparte, pero no me quiero perder el hilo que quiero afirmar. Cuando llegan las guerras civiles, porque bueno, después de la independencia argentina, empezó el conflicto interno a ver qué modelo de país, qué constitución, qué organización político-social vamos a hacer. Y estaban las dos corrientes. Desde el principio, la saavedrista y la morenista, muy conocida ya en los días de mayo. Después se convierte en unitarios y federales. La gran puja entre unitarios que en general manejaban desde Buenos Aires, pero no era solamente, era Uruguay, era también Córdoba, bueno, unitario y federal eran dos cosmovisiones, yo diría. Los saavedristas, de alguna manera, se continuaban en los federales. ¿Qué eran los federales? Era un poco la población más bien de cultura tradicional, hispánico, criolla, diría, y los unitarios más preocupados por el desarrollo económico-social, los modelos de esa época para ellos eran Estados Unidos, Francia en las ideas, Inglaterra, una potencia ascendente, y ellos leían mucho esos autores y querían una Argentina hecho con el molde o norteamericano o con inglés, francés, etcétera, de los ideólogos de la ilustración, como se llama, ¿no? Bueno, nosotros conocemos todas las guerras civiles. En un primer momento hay un avance y un triunfo, por así decir, de los unitarios, y sobre todo hay tres unitarios que tuvieron mucho influjo en la zona de Córdoba y tras la sierra. Uno es el general Paz, gobernador de Córdoba, Sí. que venció a Quiroga en 2 batallas, ahí en la zona de Córdoba, y otros dos, después que le volean el caballo al general Paz, que fueron la Madrid y la Valle. Bueno, hay otros oficiales de segundo orden, pero y militares, que bueno, como la zona de Córdoba, y recordemos los caudillos como sobre todo Quiroga, que lo matan, lo asesinan en Barrancayaco, en el 30 y pico, después el famoso asesinato de una especie de sucesor de los federales ahí de La Rioja, que es el Chacho Peñalosa. Bueno, por ejemplo, cuando la asesinan al Chacho Peñalosa, Brochero estaba en el seminario, tenía 20 años, por ejemplo, para Claro. más o menos ubicarnos en la época. Sí.
Chacho lo presentan como un salvaje, a Quiroga también. Y siempre la bibliografía o la historiografía argentina presenta el Chacho era un gran ejemplar, por así decirlo, de nuestra estirpe, de una nobleza, pero muchos historiadores lo ponen como el hombre más significativo en el sentido hasta moral, no solamente un hombre de mucho coraje y todo, sino un hombre religioso, educado por un tío sacerdote, y fue vilmente asesinado, un hombre muy caudillo, ¿no? Bueno, Santos Guayama era un oficial del Chacho, el dato es muy importante. Claro, claro. Pero bueno, ¿cómo lo presenta la historiografía? Aún biografías no malas de Brochero. Presentan al Chacho y en general a todos los oficiales y tropas federales como asesinos, salvajes, que hay que educar, porque no se adaptan, no se amoldan a la cultura, a la civilización, al frac, como diría Sarmiento. Es un personaje que influye mucho. Acordate que Sarmiento estaba en San Juan cuando lo matan al Chacho, hizo un festejo, hizo un baile, las orejas del Chacho la pasearon en el baile, bueno, fue una cosa terrible. Bueno, pero cuando el general Paz entra en Córdoba, él pensó que toda la provincia lo iba a aplaudir. Era la idea muy poco realista de los unitarios, muy ideológica. Y resulta que no, hubo problemas todos los días. Nunca pude gobernar, dijo el general Paz. Era buen militar, ¿eh? Pero, y como tras la sierra, era una zona, por así decir, de pequeños propietarios, etcétera, que se resistía a la gente de Paz y a los unitarios, bueno, se hizo una especie de campaña militar, casi diría de exterminio. Fue de los operativos más crueles que hay en la historia de las guerras civiles. Ahí estuvo muy presente la Madrid, el general Pedernera, famoso en San Luis, bueno, y otros oficiales que hicieron un operativo rastrillo, porque hay que leer las memorias del general Paz, porque dice, tras la sierra es indoblegable, y lo comparó a la Bandé, es la Bandé de la Argentina, dice. Entonces, dice eso. Como no podía, hay tanto monte, sierra que... ¿Literalmente dice eso, Ramiro? Lo dice, sí, lo dice lo dice el general Paz y un oficial, un militar muy importante que estuvo con el general Paz, Wenceslao Paunero, lo dice, él también lo dice en las memorias, un muy buen militar, pero muy cruel. Dos de ellos dicen es la Bandé de la Argentina, porque no lograban doblegarla y se levantaba y le mandaba. Entonces, esa zona fue muy duramente castigada por las guerras civiles durante, yo diría, desde las campañas sanmartinianas, que empezaron a convocar los varones para las campañas de independencia, y apenas terminan las campañas de San Martín ya empiezan las guerras civiles. Y en toda esa zona del oeste, bueno, convocaba Chacho Quiroga primero, después el Chacho Peñalosa, etcétera, los caudillos, y vivieron en guerra. Entonces, ¿qué pasa en tiempos de guerra? Bueno, ya sabemos, se disuelven las familias, se viene abajo la economía, las pasiones, el hombre se envilece en la guerra, entra el alcoholismo, entra el vandalismo, la supervivencia, el hombre se pone malo, saca lo peor de adentro, por así decir. Pero bueno, eso era tras la sierra cuando va a Brochero, una zona aniquilada económicamente, yo diría familiarmente, socialmente, espiritualmente, sin atención espiritual durante más de una generación. Entonces, bueno, muy herida, se puede decir. Te hago una pregunta, Ramiro, te hago una pregunta, discúlpame. Cuando vos hablas de exterminio, ¿estás exagerando? ¿Es una hipérbole? ¿O hubo un exterminio real? Tanto, no. No fue como en Francia con los vandeanos, pero era
el que se resiste fusilarlo sin juicio sumarísimo y sin juicio. Fusilen a todo el que se oponga. Así que bueno, era casi un exterminio de toda la resistencia. Acá no habían prisioneros. El Chacho no lo quisieron llevar prisionero. Es más, ya había hecho un tratado de paz el Chacho y lo matan. Porque la orden, es muy interesante un texto de Mitre, entre cartas entre Mitre y Sarmiento. Dice, a los que se opongan no se les concede los derechos de un enemigo de guerra, sino de un delincuente. Un enemigo de guerra, o sea, un prisionero de guerra tiene derechos. Sí, claro. Está bien, no opina como yo, fuimos a las piñas, pero bueno, respeto su postura hasta cierto punto. Bueno, pero un delincuente no tiene derechos, necesita una pena. De manera que Mitre dio la idea, que Sarmiento lo puso muy contento, de a todos los opositores, llámense en este caso federales, o la Montonera federal, ya no eran adversarios políticos respetables. Claro. Tanto que se hablaba del respeto a todas las ideas, libertad de pensamiento, estos eran. Mitre dio la idea, de facto, dice, no se los considere adversarios políticos, sino delincuentes. Claro, el mal. Entonces, claro. Ya por ser federal, sos delincuente. Claro. Y tenían pena de muerte. Entonces, si me agarran, me matan. Entonces, uno pasaba a la clandestinidad. Es Martín Fierro. El Martín Fierro es de esta época. Claro. Dice, se escapa Martín Fierro, porque dice, bueno, hay que leer todo el Martín Fierro y entender por qué se va y cómo relata. Yo no tengo lugar en esta nueva Argentina que quieren hacer. Por eso se va a los indios. Tampoco se encuentra a gusto, ahí vuelve. Sí. Pero para entender a Brochero hay que entender el Martín Fierro, sobre todo la ida. Bueno, entonces, justamente, muy interesante el caso de Santos Guayama, porque había peleado 16 años y le habían puesto precio a su cabeza. Entonces él vivía en la clandestinidad. ¿Y de qué vivía? Hacía changas, por así decir, pero escondidas, o, como era en esa época, encontrabas una vaca y la carneaba, porque él convocaba hasta 300 personas. Pero después de la muerte del Chacho, con el cual él tuvo 16 años, un gran hombre, y después con Felipe Varela, unos años nomás, él quedó solo, con un grupo de seguidores que tenían pena de muerte. Entonces, no podía aparecer en público. Pero no es que fuera un asesino, un ladrón y un borracho. Es muy interesante porque Brochero lo busca, lo encuentra en el monte, en el medio del monte riojano, se pasa no sé cuántos días, buscándolo, y se quedan con él como un mes. Y le quiere conseguir el indulto. Pero Guayama le dice, mire, me van a matar. Y Brochero dice, yo le consigo el indulto. Y fíjate un detalle de Guayama, a quien pintan como un asesino, un ladrón y un borracho. Le dice, tengo un problema, tengo pena de muerte. Bueno, yo le consigo el indulto. Y le dice esto, tengo una deuda, como si te dijera hoy, debo 100.000 pesos, porque pedí prestado para mantener a mi gente. Ajá. Y la quiero devolver. Y Brochero le dice, yo te consigo la plata. Fíjate, ese era Guayama. El ladrón, el asesino. Claro. Hoy, mira, ojalá hoy tuviéramos Guayama. Claro, por lo menos devuelven la plata. Mirá, tengo una deuda, quiero devolverla. ¿Y de qué voy a vivir si perdí todo? Y Brochero le dice, tengo un amigo que te va a dar 200 hectáreas de campo y no me acuerdo cuántas vacas para que arranques de nuevo. Porque primero le propone conseguirle grado militar y sueldo militar. Y Guayama le contesta esto, llevo 16 años que vivo armado con este cuchillo y este trabuco porque me buscan para matarme. No quiero seguir esta vida. Yo no es mi vida. Yo quiero una vida pacífica. Y entonces Brochero le consigue un campo y vacas. Pero bueno, va a inaugurar Santos Guayama con 300 tipos de él,
la casa de ejercicios y le hacen una trampa, lo meten preso y lo asesinan en la cárcel. Ah, Brochero dice que estuvo 3 días encerrado, llorando, porque dice, habrá pensado Guayama que venía a los ejercicios y yo le había pedido el indulto y no se lo habían querido dar. Le habían hecho una especie de... no era un verdadero indulto, ¿no? Estaba Roca y no le consiguió un verdadero indulto, sino como que no fuera juzgado por las provincias donde iba a pasar, pero no era del todo seguro, ¿eh? Así que bueno, de todas maneras no pudo hacer el retiro. Y venía con 300, lo esperaba Brochero con 300 hombres. Iba a ser una cosa fantástica, ¿no? Bueno, pero es muy emblemático Guayama, porque había otros caudillos menores que vivían en la clandestinidad y entre comillas cuatreros porque vivían o de changas o de lo que encontraban. La guerra los había obligado a esa vida clandestina, por así decir. Porque si aparecían los mataban, los fusilaban. Bueno, muchos de esos son el público de Brochero. O gente, las cabecillas más importantes tenían pena de muerte, otros excombatientes habían vivido 20, 30 años dando vueltas en combates, en cuarteles, y uno, bueno, que sea alcohólico o que tome de más y que se dedique al cuatrerismo, sí, era como una consecuencia. Bueno, no. Por eso, muchos admiran de las conversiones de Brochero, pero era toda gente de familias normales, de vida de familia, que la situación de la guerra y la crueldad de la guerra los había obligado a sacar, por así decirlo, lo peor de ellos y habían adquirido malos hábitos. Se entiende. Ramiro, discúlpame, ¿en qué año estamos? Ubícame en el año, o en la generación, al menos. ¿En qué año estamos? Él empieza su obra en el 1848, 50, por ahí. Sí. Su gran obra es por ahí. Y lo de Guayama también es por esa... Perdón, él nace en 1840, ¿no? Y a los 28 años más o menos, pero ponerle a los 30, empieza su gran obra. En el año 70. En el 75 inauguró la Casa de Ejercicios. Claro, tiene que ser después de Caseros todo esto, obviamente, sí. Claro, 1875, exactamente. Ahora, una pregunta, Ramiro. Guayama, ¿por qué va a hacer los ejercicios si no tiene el indulto? ¿O Brochero le dice que tiene y no lo tiene? Bueno, tenía el pedido del indulto. Según dicen, esto es un tema que no está del todo aclarado, sí. Él tenía el pedido, porque dice, si quiere el indulto, que lo solicite. Y él con la solicitud del indulto, creía que el Brochero dice, mira, dalo por hecho. Y él con la solicitud del indulto ya se expuso. Claro. En el sentido, él se dedicaba a hacer changa, en esa época se hacían muchos arreos. Claro. Llevar hacienda gorda, invernada, de un lado para otro. Entonces esas son las changas que él hacía. Bueno, y va a hacer una de estas changas, pero con la solicitud del indulto. Claro. Y le hace una trampa, lo meten preso. Claro. Pero el indulto no lo tenía en realidad. Claro. Le habían dicho, no se exponga porque, espere un poquito. Se arriesgó. Se arriesgó un poco, sí, pero de todas maneras no le tuvieron paciencia, lo metieron preso y en la cárcel lo matan, ¿no? Era un poco lo que querían, ¿no? Claro. Eso se ve en las dos mentalidades. Brochero quería recuperar a esa gente y la recuperó, la dignificó. Entonces, todos esos casos, el famoso gaucho seco, tiene episodios muy lindos de gente... Son argentinos caídos en desgracia por causa política. Exactamente. No son criminales, sí, son federales después de Caseros. Exactamente, exactamente. Claro, se entiende. Sí. Para las mentalidades Sarmiento, los sarmientistas, que pesaba mucho de esta época es el Facundo, por ejemplo. Si uno lee Facundo, inspira odio a todo, ahí no toca el tema del indio, sino al criollo.
al claro, gaucho. Para él todos son salvajes e irrecuperables. irrecuperables. Y la mentalidad sarmientista había prosperado mucho. Entonces, estos Claro, tipos, la famosa frase de Sarmiento, solamente sirve para regar la tierra, la sangre de gauchos. Hay que matarlo, tremendo, pues su sangre. Entonces, claro, esa mentalidad se había difundido mucho en la cultura argentina, en los claro, dirigentes. Entonces, es lo del Martín Fierro, no tenemos lugar acá. claro, Bueno, qué duro, ¿no? entonces Brochero los entiende, ellos se sienten comprendidos por Brochero, y Brochero Claro, demuestra que no solamente son recuperables, sino que son capaces, como él, de grandes obras, que el hacer claro, grandes obras culturales no es de los ingleses y de los yanquis, es nuestra también. claro, Brochero ha sido realmente el colegio de Brochero, porque hizo la casa de retiros y el colegio, eran los mejores colegios de Córdoba. Bueno, termino un poquito, rondeo sí, el tema sí, de ejercicio. sí, El público de estas tandas de Brochero era el público de esta gente sana, de familias lindas, digamos, tradicionales, sanas de nuestro pueblo, lo mejor de la herencia hispánica del siglo XVIII, envilecida o endurecida o herida por las guerras, por las desgracias de claro, estas guerras claro, civiles. Pero tenían todo un sustrato sano y cristiano. claro, Por eso no le costó tanto a Brochero recuperarla, porque había un fondo con el cual contaba para convocarlos, ¿no? Y Brochero se convirtió para ellos en una especie de ídolo. Tanto es así que uno de los biógrafos de él, re liberal, Juárez, bueno, ya me acordé el nombre, el primer biógrafo de él, eh, dice, si Brochero, que era un secretario de Juárez Selman, ¿no? Si Brochero fuese un líder político, sería imbatible. Él hace una primera biografía de Brochero cuando era un joven, y Brochero estaba en su esplendor, por así decir, de sus obras, ¿no? Sería un líder imbatible, un líder político, social, ¿no? Porque la sí, gente se sí, 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 identificó con él, ¿no? claro, claro, Así que bueno, ese es un poquito el ambiente de Brochero, donde ese público no era todos delincuentes, digamos, una zona de delincuentes, sino una zona muy azotada que había tenido una época de mucha prosperidad. Y como estaba hasta económicamente deprimida, eh, por eso Brochero, por así decirlo, los promovió socialmente y económicamente, porque van inseparablemente unidas en la condición humana, lo espiritual y lo humano, y claro, hasta lo económico, que es parte del humano. claro, Es una concepción, por así decir, muy jesuítica. Los jesuitas en las estancias y en los pueblos de indios no solamente le enseñaban el catecismo y a rezar, les enseñaban a trabajar la tierra, a fundir todo, metales, todo. Promoción social, música, diríamos hoy. No estaba esa dialéctica, una cosa u otra. Venía todo claro, junto. claro, Brochero, toda la zona de Brochero es la zona de las estancias jesuíticas, que habían sido expropiadas, así que ya no pertenecían a ellos, sino pertenecían a compradores, etcétera, ¿no? sí, 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 Bueno, creo que es muy importante esto para ubicar la obra de Brochero. Y otro gran tema, aparte de los ejercicios espirituales, es el de la educación. ajá, El famoso Brochero porque él planeó una mentalidad arquitectónica. Él dice, eh, hacen ejercicio y después se vuelven a sus tierras. Bueno, sería un capítulo aparte que lo he pasado a largo para no extenderme demasiado. no, yo tengo tiempo, Cómo reunía él a su gente. Iba sí, él, pero no basta con poner en los almacenes un cartelito. Había que arrancar de cero. claro, Entonces iba casa por casa, los convencía, pero después tenía que venir a buscarlos. Y él hacía toda la recorrida, seguime, y lo seguían.
se venían con él, hacía toda la recorrida y se los traía él personalmente al principio. Hasta que después de los ejercicios, pongo el caso del un famoso de estos líderes que tenía toda una banda que vivía en la sierra, que llega Brochero y lo trata mal. Que venís acá, no sé cuánto. Medio lo trata mal, lo insulta. Y Brochero, bueno, no me insultes a mí, insulta a este, le muestra el crucifijo. Este te vine a invitar. Se ve que era gente que tenía temor de Dios, ¿no? Claro. Bueno, bájese, le dice, tómese unos mates. Vengo a tomar unos mates con usted. Bueno, lo convence. Va a los retiros y bueno, está contada la conversión de él cuando al final de la primera semana, que rompe a llorar y bueno, realmente un hombre que se convierte no es un salvaje, es un tipo que tiene un sustrato cristiano y ha llevado una mala vida. Claro. Pero ese sustrato aparece, Claro. Esa raíz no está perdida. Bueno, se va y le dice a Brochero cuando se despide, ¿puedo volver el año que viene con mi gente? Ajá. Al año siguiente le trajo toda por así decirlo, la banda de él, los amigos de él, que vivían en el monte, eran matreros. Claro. Y después venían todos los años. La consigna de Brochero, todos los años ejercicios. Bueno, me hiciste una pregunta y te la respondo ahora. Él tenía su época para los retiros, que era la época en que no estaban ni la siembra ni las cosechas. Bien. Apenas terminaban las cosechas, bueno, esos espacios que le quedaban, pero claro. Era más bien general en invierno. En invierno, claro. Por eso, que era la época en que el campo se para un poco. Y él, claro. Como traía a las mujeres, los varones quedaban a cargo de todo, y viceversa. La mujer del campo es muy guapa. Claro. Hace a todo, monta a caballo, anda con los animales, es guapa. Y bueno, y él les facilitaba todo. Así que vénganse nomás. Bueno, y se iban contagiando. Qué bárbaro. Y es verdad que él tenía un carisma, hay muchos casos, y además hacía unas penitencias y bueno, mucha llegada. Él entendió a esta gente, porque era de la misma estirpe, claro. Eran de la misma raza, por así decir, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no? Todo lindo, ¿no? para entenderlo de Brochero hay que entender eso, si no, no se entiende nada. Bueno, el tema de educación. Sí. Es muy importante. El proyecto de Brochero era este. Para no tener que llevar a Córdoba a hacer ejercicio, así empieza él, tenía 3 días de ida, 8 días de retiro y 3 días de vuelta, en invierno. Había que cruzar las sierras. Era problemático. Entonces él dice, volviendo de una tanda, era la tercera, cuarta tanda, le dice, ¿por qué en vez de ir todos nosotros, 200, 300 personas, ¿por qué no hacemos venir un cura? Es más fácil. Claro. Y hay que hacer una casa. Lo vamos a ayudar. Entonces Brochero dice, si ustedes me ayudan, yo me largo. Bueno, era un hombre de acción, impresionante, un temperamento muy lindo, ¿no? Porque era un hombre, por así decir, de personalidad, líder, sí. Pero a su vez de un trato, los compraba a todos. Compraba todo. Y él usó mucho eso con los liberales, de los liberales masones, le decían, ¿cómo los trata? ¿Cómo le saca lo que quiere? Dice, no, estos tipos, se reía de los masones. Dice, estos son superficiales, los doy vuelta enseguida, ¿no? Es muy divertido. Las opiniones de él sobre los masones o los liberales, se les mataba de risa. Ahora, esos liberales, verdad. ¿Los masones, se convirtió alguno? ¿Logró convertir a alguno? ¿O no era su público? Sí. ¿Ah, sí? No era su público, porque es verdad esos la pregunta, son pero... hueso duro, digamos, ¿no? De roer. Porque a ellos rechazan el sustrato. Pero quizá sí, tengan, quizá lo tienen, digamos, ¿no? Había dos liberales, no sé si eran masones los dos, pero uno que es el que no recordaba el nombre, se llama Ramón Cárcano, gobernador de Córdoba, y el otro es Juárez Selman, compañero de colegio, que fue presidente de la República, con cuñado de Roca, eran casados con 2 hermanas. Bien liberales los dos. Cárcano lo venera Brochero, lo admira mucho de joven.
Cárcano joven. Y Cárcano, cuando escribe un libro a los 80 años, lo leí cuidadosamente, cuenta todas sus grandes obras, pues fue un político destacado, fue 3 veces gobernador de Córdoba, creo. Tuvo cargos importantes, un hombre culto, hijo de italianos, pero no lo nombra Brochero, porque el mundo de él, no, ponerlo a Brochero en su libro Claro. hubiera sido desmerecer su libro para el público. Es muy curioso ese dato. Pero él escribe la primera biografía de Brochero y queda fascinado. Era el Cárcano joven. Claro. Después cambió la cabeza, pero no lo convirtió a Cárcano. Y el otro es Juárez Celman. Él paraba en su casa en Buenos Aires. Juárez Celman, un liberal. Brochero le decía cosas muy duras. Lo sabemos no por Brochero, sino por un íntimo amigo de Brochero, que eran los hermanos Vélez, que tenían un periódico, el más importante de Córdoba, de los católicos. Y algunos le reprochaban que Brochero le sacaba plata a estos tipos, y le prometieron el famoso ferrocarril y nunca le cumplieron. Nunca le cumplieron. Bueno, y algunos le reprochaban. Brochero les contestaba, es muy interesante los textos de él, yo de esto le saco lo que quiero, y ponía unos ejemplos divertidos, dice. Bueno, pero dice, son como los caballos que le haces un poco, que no les podés poner la montura, dice, les acaricia un poco el lomo y los ensillás y hace lo que querés con él después. Bueno, él siempre con sus comparaciones. Sí, sí. Tuvo un caso de por así decirlo, un liberal menor, que fue una masón, tenía un periódico ahí en Villa Dolores. Hay bastantes datos de la conversión de este hombre. Y dice, el día que yo me muera quiero que Brochero me asista. Y era un anticlerical terrible. Y Brochero lo cambia él. Es de los casos más conocidos así pero los de más alto nivel no estaban en su zona. Claro. Juárez Celman lo escuchaba es como Herodes con Juan Bautista. Dice, lo escuchaba con gusto y hasta se aconsejaba con él. Pero Herodes no perdió sus mañas. Claro. Y bueno, Juárez Celman tampoco. Él se manejaba en otro nivel, con Europa, con los grandes liberales de la época. Pero influyó mucho, y sobre todo la esposa de Juárez Celman, ¿no? Claro. Pero lo tiene que haber influido mucho, más allá de lo que sabemos, ¿no? Y los hermanos Vélez cuentan, dice, ojo, Brochero les dice a estos liberales, tenía mucha parresía, en el sentido, se sentía muy libre, y si Brochero le podía decir lo que quería, y lo respetaban, porque era Brochero. Claro. Así que dice, Brochero aprovecha eso, decían los hermanos Vélez, y les canta lo que quiere, les canta las 40, como decían. Un personaje, claro. Había un periódico de un tipo muy anticlerical en Córdoba, se llamaba La Carcajada. Come curas, anticlerical a muerte. Y al único que respetaban era Brochero. Claro. Porque era tan popular Brochero. Nadie se podía meter con Brochero porque era muy popular, ¿no? Claro. Bueno, uno de los grandes temas de esta onda nueva, liberal, era la educación. Está esa famosa frase, educar al soberano, ¿no? Sí. De Alberdi. Bueno, el tema de la educación, viste, lo vinculan a Sarmiento. Bueno, en realidad, los mejores educadores han sido los jesuitas y la iglesia, los salesianos, bueno. Pero ha pasado la historia que los grandes educadores son los de sarmientistas, como si hubieran inventado la educación. Bueno, tema aparte. Sí. Brochero, fíjate el proyecto Brochero. Era, cuando él le hace la casa de retiros, habían en Villa del Tránsito, habían 10, 15 casas de adobe. Cuando uno va a la casa de ejercicio que está hoy, hay que imaginarla sin la población. Enorme. Así que era una especie, en el desierto, una casa que admiraba a la gente. Claro. Una cosa fantástica, bueno. Fantástica, ¿no? Bueno, el proyecto de él dice, bueno, hago la casa y doy retiro, pero ¿qué pasa? La gente hace retiro una vez al año y se va a 100 kilómetros, no la veo. No pueden venir a misa.
Él les insistía mucho en el rosario de familia, etcétera. Bueno, entonces tengo que educar a las mujeres, porque la mujer en el hogar claro. es el alma del hogar y puede conservar la fe y las buenas costumbres. Bien, Entonces dice, voy a hacer un colegio interno para chicas. Y hace el colegio. Mientras termina la casa de ejercicio, larga el colegio. Bueno, se trae las religiosas, que las conocían mucho a él, porque era una fundación nueva, y les construye la casa para las hermanas y un colegio entero, donde iban a internarse las chicas, claro. de manera que no solo hiciera ejercicio la mamá, sino la hija se educara en la escuela. De manera que después tenía en los hogares, aunque estén a 100 Claro, kilómetros, un referente para claro, que una maestra. transmitiera la fe. Claro, bien, Era genial el proyecto. genial, Pero genial. dice, no, necesito una congregación que atienda a las religiosas, que atienda a los retiros y que atienda a las chicas del colegio. Sí, Voy a traer una congregación de varones. Y voy a hacer también un colegio de varones, interno, por supuesto. qué Ese era bárbaro. el proyecto completo. 2 colegios, una casa de retiros y 2 congregaciones. Una para atender el colegio femenino y otra para el colegio masculino, y ambas congregaciones que se dediquen a atender los retiros. Ese es el proyecto completo de Brochero. Realmente políticamente genial. Sí, genial. Enorme, ¿Hasta dónde enorme. llega? Bueno, sus últimos años, bueno, el colegio lo vio funcionando, consigue terrenos, le empieza a hacer la casa a los varones, consigue después de dar 1000 vueltas, consigue una congregación masculina, que eran los claretianos, muy de espíritu jesuítico. San Antonio María Claret Sí, se claro. formó con los jesuitas, Sí, sí. y llegan a venir los claretianos, aceptan la fundación, y ya iban a construir el colegio. Pero ya el cura está viejo, ya está enfermo. Claro. Y el sucesor de él, el sucesor de Brochero, hereda la parroquia. Brochero se va a vivir ya a pasar sus últimos años al tránsito. Los manda de vuelta. Brochero se quería morir. Las cartas de Brochero de esa época son, ¿por qué? Dice, económicamente este pueblo no da para mantener 2 congregaciones. Claro. Así que por razones económicas, Entiendo, sí. este sacerdote, sucesor de Brochero, Claro. no tenía la grandeza de Brochero. A Brochero siempre le alcanzó y le sobró. Claro. Tiene gestos de confianza en la providencia geniales, impresionantes, ¿no? No tenía grandeza de alma. Y los manda de vuelta, y esos claretianos fundan en Mendoza. Ah, mira. Pero los manda de vuelta. Y Brochero ve con tristeza, porque ya no era el párroco, era un viejito ya enfermo, en la casa de su hermana está viviendo, que es donde hoy está la pieza donde él muere. Ve que su obra queda truncada, se la corta. Tiene que haber sufrido enormemente esa Claro. frustración de su gran proyecto, que era genial. Claro. ¿Cuál era la relación con la jerarquía eclesiástica de Brochero? Bueno, él tuvo por así decir, una serie de grandes obispos. Tal vez el más significativo, que ya tendría que estar canonizado, es el famoso Fray Mamerto Esquiú, Ah, mira. que visitó su parroquia. Es una época, por así decir, de esplendor de la iglesia cordobesa. Nacen varias congregaciones religiosas, grandes obispos, todos criollos. Bueno, Esquiú había nacido en un pueblito insignificante de La Rioja, de Catamarca, ¿no? Bueno, hay otro, un Ramírez de Arellano, muy bueno. Ahí está todo el famoso tema del vicario Clara,
que tuvo una polémica muy dura, durísima, con las autoridades políticas. Bueno, perdón que dejé a medias una idea. Sí, La sí, te idea de la escucho. educación Sí. la explicité poco. El tema educativo era un tema en el cual insistía mucho todo en el ámbito liberal. Sí, sí, sí. Educar a soberanos, Sarmiento, la educación, pero para esa educación era otra cosa, era instrucción, Instrucción, claro. era, bueno, otra cosa. Y fíjate, Brochero también ve que el tema del educativo era importante, por eso hace una escuela. Y la escuela de Brochero lo dicen las autoridades, los inspectores de la ciudad de Córdoba, que venían a inspeccionar su colegio, lo catalogaban entre los 3 o 4 mejores colegios de la provincia de Córdoba, ahí en medio de las sierras. O sea, el gran tema que habían asumido los liberales de la educación, Sarmiento no sé, nunca le escuché un comentario sobre Brochero, no sé si hay, no le interesaba, porque era Pero, un a ver, criollito. hablando en general, la Iglesia hace 2000 años está educando naciones. Sí, Para la Iglesia, educar digamos, es su bueno, esencia. Fíjate que las eso es primeras universidades hay no sé, en Bolonia, año 1000, qué sé yo, digamos, los monasterios sí, benedictinos, la tradición. Es un disparate decir que la educación empezó con Sarmiento. Bueno, pero es parte de esta. Pero, claro, claro. Y ahora, Brochero estaba solo, o tenía un cura al lado, tenía un teniente, tenía, bueno, no ese es sé. otro, todo, está bueno, ese es todo otro tema. Brochero pronto se da cuenta que en la medida en que él crecía su casa de retiros y el tema de los retiros, no daba abasto para atender espiritualmente la perseverancia, seguir la gente, ¿no? Él traía constantemente misioneros, jesuitas, empezó a traer claretianos, franciscanos, dominicos, Claro, constantemente él misionaba mientras no se organizaban, las tandas se organizaban en 4 meses más o menos del año. Y el sí, resto, misiones. bien. Incansable, misionó la zona y a su vez atendía las parroquias, había que atender Claro. a los enfermos, había que, mucha tarea se le generaba. Y entonces él pidió, pero él tiene como 6 o 7 tenientes y el que más le aguantó fue 2 años y medio, creo, 3. Claro. Primero, Insoportable, claro. había, había mucha demanda de sacerdotes, las guerras, la expulsión de los jesuitas, las guerras civiles, habían Claro. deteriorado un poco, acordar, el corte de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, había afectado mucho a la Iglesia también. Entonces, digamos, la iglesia estaba recuperando un poquito espacios y no tenía tanta gente. Entonces, bueno, a Brochero le mandaron varios tenientes, pero no le aguantaban el ritmo. Claro, claro, se entiende, Le claro. duraban 1 año y medio, 2, y bueno, tuvo varios tenientes que lo acompañaron, lo admiraban, Sí, sí, pero ¿quién le seguía el ritmo a Brochero? Ni a Brochero claro. viejo siquiera, ¿no? Hay varias anécdotas donde, porque por ahí hay un enfermo que está 2 días de caballo, andando a caballo de acá. Había que Claro, montar a caballo y irse 2 días y volver. No era ir a la esquina en auto. claro, Bueno, claro. Brochero estaba acostumbrado y hasta viejito lo hizo. En un par de ocasiones hay anécdotas donde están Sí. registradas que empezaron a discutir, te toca a vos, decía un cura, no, te toca a vos. Que Brochero calladito fue, montó en la mula y se fue. El santo, Déjemelo a mí. un santo. Y otra vez que lo estaba ya, tenía como unas llagas en el glúteo de tanto andar a caballo, y bueno, se hizo prácticamente casi subir y fue a atender a un enfermo porque no había quien lo atendiera, pero estaba a 5 o 6 horas de caballo, ¿no? Bueno, tiene casos Ahora, heroicos, ¿eh? por qué él usaba una mula y no un caballo? Está bueno. Usó también caballos. Ah, usaba caballo. Tenía un amigo
tenía un amigo que tenía caballos de carrera, que está en Panaolma, Mira vos. y dice que al único que se los prestaba era Brochero, Ah, porque cuando Brochero tenía que ir a ayudar en misiones, en fiestas patronales, en confirmaciones o en las visitas pastorales, en esa época las visitas pastorales de los obispos, el obispo iba con 6 o 7 curas, se quedaba un mes y era una claro, verdadera misión. claro, claro. Casamiento, bautismo, confirmación, catequesis de adultos, de todo era. Entonces se juntaban los curas de la zona a ayudar. Y como eran zonas a veces donde estaban las capillas, pequeños núcleos urbanos, habían caminos, camino de mula, camino de herradura que llamaban. Claro. Entonces, había un amigo que le prestaba los caballos de carrera, que eran caballos lindos, solo a Brochero. Y en esos lugares iba con caballos. Claro. Pero fueron famosos un par de mulas que sobre todo en una mala cara que la tuvo años, porque la mula es muy andadora, Claro, tiene un claro. tranco largo, Ah, es muy segura, claro. por mal que él tuvo muchísimas rodadas, hasta se quebró una pierna una Claro, porque vez, hay ¿no? mucha cornisa, ¿no? Son sierras. Bueno, y Claro, es muy guapa la mula en la sierra, en la claro. piedra, muy segura, en los ríos, en los arroyos. Me ha tocado cruzar un arroyo, una mula, que no me llevó el río porque iba una mula, Ajá. pero podría hasta de contar los detalles que hizo la mula y me salvó la vida a mí. Y Mira, ahí me di cuenta, el caballo se atonta. claro, claro. Me llevaba al río y la mula paró en la mitad del río, el río le pasaba la panza arriba del agua. Sí. Abrió bien las 4 patas, temblaba la mula y yo más que la mula. Abrió las 4 patas, temblaba la mula y el río bramaba. Claro. Respiró fuerte y arrancó. Mira, Así que, sea por los arroyos, las sierras, el tranco claro. incansable, muy bueno el mular. Claro, me imagino, es difícil imaginarse eh, aquel tiempo cuando un cura tenía que andar 2 días a caballo para visitar a un enfermo y dormir Sí, en la sí, mira, intemperie y te duelen sí. todos los huesos y bajo la lluvia. Y este Sí, hombre, imagínate ahí. sacrificio, ¿no? Sacrificio, Uh-huh. mucho. No, por más que estuviera habituado, pero había que andar, Hay que andar, ¿no? era, realmente su ministerio era sacrificado, además estar en todo, en la cabeza tenía que tener todo, una cosa. Bueno, se cuentan muchos hechos, no solamente heroicos, sino providenciales. Bueno, cuento uno. Lo llaman para un enfermo, él dejaba todo y se iba. Lo llaman para un enfermo y todos eran a distancia, era un día a caballo, horas y horas, ¿no? Y él tenía como 40 obreros trabajando y Sí, les tenía que proveer la comida. Él dice, yo les doy la comida y ellos ofrecían su mano de obra. Conseguía plata para los materiales. Así que claro. era una manera mixta trabajar ahí, de levantarle la casa a retiros. Sí, Y en un día que él tenía que salir a conseguir un animal, resulta que lo llaman temprano por un enfermo y se va. Y se va y se deja, no previó el almuerzo. Y bueno, en el camino dice, bueno, que San José me dé una mano. Vuelve de noche, tarde, preocupado, y dice, ¿qué comieron? Y le dicen, uy, padre, gracias por lo que nos mandó. ¿Cómo que le mandó? Sí, apenas se fue usted, llegó un hombre con una vaquillona, con unas damajuanas de vino, pan casero, dijo, esto se los manda el cura. mira, Así que ahí nomás carnearon la vaquillona, tuvieron vino, pan, carne de sobra, y nunca se supo, y en esas zonas todos se conocen, nunca se supo quién lo mandó. claro. San José, Episodio simpático, sí. claro. Sí, sí, contame, Ramiro, de las cartas de Brochero. ¿Se conservan las cartas? ¿Y cuál es el contenido o el destinatario de las cartas? Está Eh, bueno, sí.
Por favor, sí. Bueno, sobre el tema de las cartas hay algo muy interesante. La primera vez que se hace el intento de la causa de Brochero, se encontraron 16 cartas, Ah, la mayoría de poca trascendencia. Se introdujo muy mal la primera vez el proceso, por eso se estancó, gracias a Dios. Después se retomó el proceso, como en el año 80 y pico ha sido, un sacerdote muy bueno, de Córdoba, y hizo un llamado por todos los medios a que todos los que tuvieran algo oral, de transmisión oral, de tradición, o escrito de Brochero, que lo presentara. Se hizo un buen rastreo en los diarios de la época, y gracias a Dios está publicado todo lo referente a Brochero en todos los diarios de Córdoba y del país de esa época, en un volumen. Yo lo he usado mucho como fuentes, porque Brochero iba a la prensa, católica sobre todo, informaba todo. Las cartas de él las publicaba en la prensa, le publicaban todo a Brochero. claro. Así que esos son autógrafos de él. Por otro lado, se encontraron más de 500 cartas Ah, uy, que las habían guardado, sobre todo un sacerdote, que lo sí, valoró mucho Brochero y había muerto hace poco. Él había empezado a juntar todo y lo había guardado. Y ese fondo, por así decir, ese archivo privado, se lo entregaron al nuevo postulador. Así que fue un material que cambió totalmente la biografía claro, de Brochero. claro, claro. Hay más de 500 cartas y está editada en un volumen de la Conferencia Episcopal. ¿eh? Cartas de Brochero. Ahora, uno lee de corrido las cartas de Brochero y en un 50, 60, 70% son decepcionantes. Claro, ¿En qué entiendo. sentido? Uno esperaba tratados espirituales como las, qué sé yo, las cartas de San Agustín, etcétera. Ujú. No, la mayoría de las cartas es, che, mandame las mulas que te dice. Manguea, Me prometieron tantos tirantes, necesito 10 personas que me corten los tirantes y me los traigan al puesto de Doña Juana. Bueno, claro, muchas claro, cartas son sí, sí. así, pero hay que saber leerlas. Ajá, Uno las pone en el contexto y a veces una postdata, un destinatario, una nota al margen o una frasecita del párrafo es importantísima ajá. porque da datos, hay que saber leer las cartas para Claro, así claro, integrarlas en el proceso de la vida de él. Y claro, entonces claro, dicen mucho, claro. pero leerla sola de corrido uno le puede resultar aburrido. Hay quien, me costó mucho trabajo integrarlas en los año por año, mes por mes, casi diría día por día de Brochero, ¿no? Claro, claro. Qué trabajo, ¿no? Incluso tuvo sus polémicas, él, muy divertidas, eh, y bueno, tuvo unos años en que estuvo en Córdoba y fue capellán de la cárcel. Es muy Ah, interesante ese episodio, muy no conocido de él, fue capellán de la cárcel. Eh, y bueno, todo el paisanaje de la cárcel era lo de la zona. claro. Así que, bueno, Brochero se dedicó mucho, les daba retiro espiritual e ignaciano en la cárcel. Es Claro. genial porque están hasta algunos textos o consejos de él. Porque hubo un motín en la cárcel y se lo atribuyeron a Brochero, ¿no? Como cómplice. Bueno, y Brochero se tuvo una defensa, etcétera, y bueno, nada que ver, y bueno. Y toda la obra que hizo con los presos, es una obra fantástica, ¿no? Porque le da el sentido de reparación. Dice, ustedes han hecho macanas, lo digo con mis palabras. Bueno, Claro. aprovechen para reparar, Dios los quiere mucho, se van a ganar el cielo, e incluso consiguió indultos para los que mejor disposiciones tenían, así que en la cárcel lo veneraban también. Claro. Era un hombre, Una yo obra desconocida también. leí un poco de él, era un hombre que vivía en lo sobrenatural como si fuera natural, me da la impresión. Me refiero que él vivía Exactamente, en podría el ser. mundo de lo sobrenatural con uno como que está acá todo presente, digamos, ¿no?
Exacto, Cristo, la sí, salvación, o sea, es muy concreto, da la impresión de que se sí, mueve sí, en el mundo de lo divino con naturalidad. No sé cómo decirlo, Ramiro, pero no hay nada, sí, no hay algo, no hay formalismo en él. No, no exactamente. es un Bueno, aparato, no creo que es lo ha un, expresado. no sé cómo decirlo, no sé. No, está muy bien expresado. Se podría decir casi lo mismo que San Juan Bosco. Lo Claro, natural era tan sobrenatural en él y lo claro. sobrenatural era tan natural. Ah, mira, Esos dos mundos que a veces están un poco artificialmente unidos y poco compaginados, en él era como un solo ser vital. ahí está, Era difícil separarlo. ahí está, claro. Este, así que bueno, hay mil anécdotas que muestran eso. Por ejemplo, una vez le jugó la conversión, un retiro en un partido de truco a un viejo liberal que se reía de los curas y que era Ajá. muy jugador. Al Le truco, juego al truco un retiro, le dijo. jugaba al truco que jugamos nosotros, al mismo truco. Sí, exactamente. Ah, mira, Bueno, y cuentan ahí esa partida de truco genial que se hacía el tonto y lo enganchó en un falta en vido y le pegó una paliza. Lo hizo caer. Y después tuvo que hacerle el retiro al tipo. Bueno, hay mil persona, anécdotas de esa del tipo. claro. Y no hay con qué darle, Este, no hay con qué darle a Brochero. no, no, es una figura que yo digo, hay personas que no tienen flanco, por así decir, donde darle, Claro, como decís vos. Y lo que se ha hecho con Brochero, digo, ¿qué se ha hecho? No es de intento de una persona, pero por el mal manejo de su figura, lo minimizan, claro. lo disminuyen. Sí, sí. E incluso la película famosa que se hizo de él, eh, poco después de morir, Enrique Muiño, el famoso actor argentino, de los años 40, el cine blanco y negro, el que hizo La Guerra Gaucha, el cura gaucho hizo, pero la película es, casi diría, pobre. Claro, No, 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 le falta mucho ahí del verdadero Brochero. Es un gigante. Para mí claro, y Brochero porque es un gigante. es un gigante, aparte la santidad es algo que uno, digamos, no la entiende del todo. Por eso Sí, cuando hacen una película de Hollywood o sobre un santo, te das cuenta que le queda chica exacto, este, exacto. le queda chico, Y pero sí, este, una cosa impresionante es, a mí me despertó no sé dónde me nació el amor a Brochero, pero cada vez que yo iba al seminario, de Mendoza pasaba a Rosario y después a Paraná, siempre mis padres me llevaban y pasamos por Brochero, mira, por cura Brochero. Yo no sé por qué se me ocurrió pasar ahí la primera vez y después todos los años. Así he ido 40 veces. Y yo hablé con gente que conoció a Brochero. ah, sí, Alcancé con. Sí, sí. Hablé con la chica que le llevaba la comida cuando estaba leproso. pero Bueno, muere pero en bueno, muere Brochero en el 1900. 9-14. Ah, claro, Así que 1914. bueno, Eso pero de una de las la, cosas que más me impresionó sí, es uno va a la zona, han pasado ya más de 100 años. claro, Bueno, y sin embargo, el espíritu de Brochero está vivo. A mira, pesar de que hay mucho turismo superficial, sí, lo sí, 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 turístico ha desbordado, pero el espíritu brochero en la gente tradicional de la zona está vivo. Y te cuento esta anécdota. Yo me ordeno, bueno, mi primer destino fue la Catedral de Mendoza. Había un pibe de 18 años de la zona de Cura Brochero. El chico era medio poco practicante, era sacrista, hacía limpieza, hacía un poquito, ayudaba, abría la puerta, cerraba. Y todos los años iba a Cura Brochero en sus vacaciones y hacía el retiro. Volvía, comulgaba 3 o 4 veces y después ya claro. tal vez rezaría de noche. Entonces yo me llamó la atención esa cierta desproporción, ¿no?
Y le digo, ¿y por qué haces todos los años retiro? Y dice, porque a mi abuelo se lo recomendó Brochero. Impresionante. Brochero le decía, me hace el retiro todos los años. Este era nieto. Claro. Y todavía tenía la herencia. Bueno, uno que es cura sabe lo que le cuesta evangelizar, dejar marca, huella en el alma. Claro. Sí. Y cuando se pasa 1, 2 generaciones y está vivo, uno dice, detrás de aquí hay algo grande, ¿no? Claro. Por los efectos espirituales se conoce la causa, ¿no? Claro. Comentame un poco acerca de veces, Sí, te escucho, no. No, digo que en ese ropaje, por así decir, desaliñado, vos sabés que una de las objeciones, esto lo dice un obispo, ¿por qué se demoró la introducción de la causa de Brochero? Lo dice un obispo. Dice, porque nos daba un cierto pudor presentar en Roma la causa de un hombre tan desaliñado, desprolijo. Porque, claro, montado en una mula, sin demasiadas etiquetas, no era un hombre de salón, ni de conferencia, ni de libros. Era un hombre... Ahora, eso es una joda, lo dijo en joda el obispo ese, o sea, un chiste. Textualmente, dice, Mierda. Como que lo digo con mis palabras, que me daba pudor, pero dice, no nos parecía adecuado, lo pone con palabras elegantes, pero les parecía poco prolijo presentar la figura de Brochero. A mí me encanta esa desprolijidad de Brochero, esa, no sé cómo decir, esa sotana rajada, raída, de tanto estar sentado en la mula y soportar lluvia, vientos, porque hay un alma grande detrás de una figura. Es más, dice que era feo. Y es orejón, tiene unas orejas importantes, digamos. Sí, lindo no es. Y él contaba este chiste, dice que cuando lo iban a bautizar, tenía un día de nacido, y dice que había llovido, y la yegua en que lo llevaban pegó una patinada, y él se pegó tal susto que le quedó fruncida la cara, y de ahí quedó tan fiero. Para colmo, había tenido viruelas de chico y quedó con la cara picada. Claro, así que él se reía de sí mismo. Claro. Ahora, qué triste lo del obispo ¿no? O sea, como afrancesado, ¿no? Y yo digo, ¿qué quedaría de San Francisco? Porque imagínate, San Francisco andaba en pelotas casi, ¿no? Así que... Te hago una pregunta. Él lo dice como para explicar porque se demoró la introducción de la causa de Brochero. Claro. Es parte de la incomprensión de un hombre grande. Cuando un pueblo, un sector, un ámbito, la iglesia, no descubre a su gente grande y la valora, no descubre la grandeza de un hombre, puede ser un filósofo, un poeta, un sacerdote, habla mal del observador, no del sujeto. Bueno, Brochero era más conocido por los turistas y por el pueblo en general que, por así decir, la iglesia, que demoró su causa. Yo no entiendo. Tuvieron que explicar ante la Santa Sede por qué no se... Y se tiraban la pelota, que le toca a Cruz del Eje, y Cruz del Eje no, que le toca a Córdoba, Córdoba no, que le toca a los jesuitas. Yo me hubiera vuelto loco por agarrar la causa de Brochero. Claro. No, que cuesta mucha plata, pero qué miserable. Claro. No. Brochero te iba a mandar de sobra la plata, mirá qué problema. Así que, bueno. Bueno, eso son parte triste de la causa. Sí. Te propongo, puede ser que dentro de 15 días más o menos te llame de nuevo y hacemos una segunda parte. Me gustaría hablar un poco de la lepra, de la muerte, un poco del espíritu brocheriano. Cuando vos tengas tiempo, nos comunicamos y lo hacemos, ¿eh? ¿Te parece bien? Sí, la muerte de esta, hay muchos datos textuales del que estuvo cerca de él, así que... Por eso, pero podríamos decir algunos rasgos de su personalidad. Bueno, gracias, Ramiro. Te mando un abrazo.